Periodistas venezolanas que viven en Francia, Andreina Flores, Saray Suárez, para analizar la cita electoral que va a vivir Venezuela. Muchos lo consideran todo un fraude, la puesta en escena de un fraude, este próximo domingo. Vamos a analizar ya quién es nuestro personaje de la semana. Y volvemos en este punto con el principal rival que tiene Maduro sobre el papel en estas elecciones, el disidente chavista Henry Falcón, que parece el principal rival de Maduro, que se inscribió contrariando a la opositora Mesa de Unidad Democrática, la MUD, que llama a la abstención. Falcón es un militar retirado que ha bailado en las arenas tanto del chavismo como de la oposición. El líder fundador de Avanzada Progresista no ha tenido reparos a veces en hacer y deshacer alianzas en su carrera política, en la que ha sido elegido 2 veces consecutivas alcalde del municipio de Iribarren, en el estado de Lara, y 2 veces gobernador precisamente en ese estado en el oeste de Venezuela, que precisamente Andreina lo conoce muy bien. ¿Quién serían los votos? Porque nació Andreina allí. Exactamente, sí, pues sí. Sí, 2 veces alcalde de la ciudad de Barquisimeto, 2 veces gobernador del estado Lara, militar, fundador de, junto con Chávez, del partido MBR, Movimiento Quinta República, y ha bailado el agua, es una figura que ha bailado el agua. Entre las dos tendencias, justamente. Bueno, estuvo muy ligado al chavismo hasta el 2010, justamente cuando tomó distancia de esa ideología, digamos que partió esa simpatía que tenía con Chávez, y luego comenzó a ligarse un poco más a la oposición, a tratar de conquistar un poco más el público opositor o los seguidores opositores, pero a partir de ese momento los chavistas lo ven un poco opositor y los opositores lo ven un poco chavista. Entonces ninguno de los dos bandos confía plenamente en él. Y eso es importante decirlo, porque ahora se presenta como el candidato opositor, entre comillas, contra Maduro, pero muchos no le creen esa oposición. Muchos dicen, bueno, pero tú eras militar, eras chavista, te ponías la boina roja junto con Chávez y ahora eres opositor a Maduro, el heredero de Chávez. No queda muy claro. Puede que haya gente que le esté culpando de intentar bajar la tasa de abstención. Es decir, bueno, lo culpan de mucho más que eso. Lo culpan de participar en una mascarada política, que es lo que se considera orquestada por el propio Maduro. Orquestada por el propio Maduro. Muchos dicen, bueno, se le acusa de haber hecho transacciones o negocios bajo la mesa, ¿no? Exactamente. Muchos dicen, y así, digamos, el ambiente que se respira en Venezuela es que Henry Falcón simplemente está siendo cómplice de Maduro por una negociación bajo la mesa para que haya justamente este espectáculo electoral el día domingo. Lo que pasa es que también parece que en una sociedad tan polarizada, este tipo de figuras que bailan entre aguas, más que traidores, a veces son necesarias, ¿no? En una sociedad en la que se han roto todos los puentes, para que se puedan trazar puentes entre ambos lados, ¿no? A veces quizás sea necesario ciertos interlocutores que verdadero, sí. Sí, el problema es que esta votación justamente lo que pretende es validar, hacer un lavado democrático a la situación que estamos viviendo. Maduro, recordemos que la oposición ha estado solicitando elecciones libres, transparentes y reales en el país desde los eventos, desde las manifestaciones del 2014. Es un pedido que la oposición ha hecho claramente y, sin embargo, en ningún momento se ha concedido una elección, ni un referéndum, ni ningún tipo de actividad electoral por parte del gobierno. ¿Por qué deciden hacerlo ahora? Porque es el timing perfecto. Él logró desmontar la oposición, logró dividir la opinión pública, logró sacar un candidato que le conviene y que perfectamente puede funcionarle para legitimar democráticamente su régimen de gobierno, que no es más que un totalitarismo, y simplemente hace la elección ahora. Y recordemos algo muy importante también, y es que en esta votación del 20, gane quien gane, el presidente no va a entregar el poder hasta enero del 2019, lo cual quiere decir que inclusive si hipotéticamente Henry Falcón obtiene los votos, así sea por una diferencia mínima o lo que sea, se impone como ganador, nada implica que él efectivamente va a ser un presidente para Venezuela en el tiempo que queda, porque el gobierno tiene todas las estructuras montadas a través de la Asamblea Nacional Constituyente, a través del Tribunal Supremo de Justicia, para incluso redefinir
el trabajo de ese presidente y en enero decir no entrego o le entregamos una silla de decoración y que él pueda, el presidente Maduro continuar ejerciendo el control. El control sigue en manos del chavismo y eso es clave. Tomando con mucha precaución los sondeos para hacernos un poco la idea, la encuestadora venezolana Data Analysis prevé un empate técnico entre el presidente y el disidente. Sin embargo, la firma Delfos da un 43% a Maduro y un 24% a Falcón. Digo tomando con mucha precaución porque, como ven, las cifras de una a otra no tienen nada que ver. Mientras que International Consulting pronostica una victoria de Maduro con el 56% de los sufragios y calcula que Falcón conseguiría un 24%. Es decir, casi todas muy favorables a Maduro, pero sin embargo Data Analysis los aproxima mucho. Tomando con mucha precaución, como decíamos, porque son cifras, es verdad que no tienen nada que ver una encuesta con la otra, no tendría nada que ver. ¿Quiénes serían los votantes de Henry Falcón, Andreina? Yo diría que tiene mucha popularidad en el chavismo arrepentido. Yo pienso que sí, puede haber un público que lo siga, que se identifique con él, con ese sentimiento. Sin embargo, como decía al principio, pienso que los chavistas van definitivamente por el heredero de Chávez, Nicolás Maduro, y los opositores pues están todavía debatiéndose a ver si van a salir a votar el domingo. Hay mucha gente que no lo sabe todavía, si van a salir a votar el domingo o no, y piensan que quizás podría ser una forma de ejercer democráticamente la única herramienta que tienen para luchar contra el régimen de Maduro este domingo, pero aunque el candidato no les convenza del todo, les dé cierta desconfianza, etcétera, digamos, bueno, el menos malo. Un poco eso, ¿no? Ya ven que esas dudas existen permanentemente. Esa es la encrucijada que vive en estas horas la oposición. Correcto. Es decir, por eso hemos intentado sacar este ángulo hoy en este programa de la encrucijada que vive la oposición en cuanto a la propia decisión de ir a votar, de ir a las urnas o no ir. Vamos a volver con Maduro, con la entrevista que ha concedido en exclusiva esta semana a France 24. Mucha gente dice que la situación es una catástrofe y que el fracaso es su responsabilidad. Nosotros tú sabes que tenemos un imperio encima, ¿no? Pero persiguiendo no se puede decir sanciones. siempre que es el imperio, ¿no? Bueno, es tu criterio. Hubo errores, ¿no? Pero es tu opinión. No, pero... Tú me estás entrevistando para ayudarte una opinión, ¿verdad? No, para tener su impresión. Bueno, mi impresión es mi opinión. Okay. Yo dejo que tú hagas tus preguntas y tú dejas que yo dé mis opiniones. Claro que tenemos problemas económicos. Todos los países lo tienen. Nosotros los atendemos y los resolveremos, los iremos resolviendo, los iremos despejando. Claro que sí, Venezuela tiene una gran potencialidad económica. Nosotros tenemos nuestros modelos y nuestra forma. Eso sí, estamos sometidos a una gran guerra de dos factores, de las fuerzas económicas de los Estados Unidos imperiales y de las fuerzas de una oligarquía que no se conforma con haber perdido el poder político en estos 19 años. Maduro, que se permite dar alguna lección de periodismo a nuestro compañero Marc Perelman, como también lo hizo en alguna ocasión con nuestra compañera Andreina Flores. Sí, ya estamos acostumbrados a eso. La prensa de verdad la tiene bastante difícil trabajando justamente bajo la presidencia de Maduro, porque, bueno, hay, por ejemplo, prohibición de entrada a la prensa a la Asamblea Nacional. Hace poco hubo un episodio en donde la Guardia Nacional pues agredió a un periodista, le reventó la cámara a uno de los canales más importantes de Venezuela, Venevisión. Muchos, y digo muchos, tenemos, porque me incluyo, la entrada prohibida al Palacio de Miraflores, al Palacio de Gobierno, y bueno, se han registrado pues agresiones el año pasado durante las manifestaciones de calle también, más de 400 trabajadores de la prensa fueron agredidos por las fuerzas del orden, entonces sí, el trabajo de la prensa es muy difícil. No sé cómo visteis, Saray, a Maduro en la entrevista, puro estilo Maduro respecto a sus argumentos, ¿o sorprendió quizá alguna concesión? Porque sí que llega a reconocer en algún momento problema económico, sí que llega a reconocer crisis humanitaria. Es verdad que enseguida se lo endosa a actores extranjeros, pero sí que hay algún momento de concesión. Porque no tiene más remedio. Es que la situación en Venezuela es tan evidente, la degradación y la ruina a la cual ha llevado este gobierno al país, que no puede continuar negándolo tan tajantemente como lo hacía anteriormente. Sin embargo, efectivamente, la pequeña concesión inmediatamente va acompañada de endosárselo al imperio y al enemigo americano, etcétera. Cosa que es muy curiosa porque
el gobierno venezolano de cierta manera lo que hizo fue reemplazar entonces un imperio por otro, porque ahora es Cuba quien tiene las manos metidas en Venezuela, en todos los procesos políticos del país. Yo no tengo la más mínima duda de que esta votación del próximo 20 de mayo ha sido de cierta manera montada y la arquitectura ha sido establecida y montada por Cuba, porque es exactamente una copia de lo que se hace y de lo que se ha hecho desde toda la vida en la isla. Entonces, la revolución bolivariana es una revolución que no funciona sola. Recordemos que está Cuba como asesor político, tenemos a China como un prestamista permanente de dinero para los fondos y lograr salvar una que otra cosa en la economía de vez en cuando Maduro lo necesita. Está Rusia y Medio Oriente también como ejerciendo presión en política internacional. Son muchos los elementos y no está solo el gobierno de Venezuela. Sin embargo, Saray, recuerdo que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, sí que apuesta por el papel que pueda mantener Cuba en ese papel de mediador para conseguir una solución en Venezuela. Es decir, desde Europa sí que se ve ese papel mediador de Cuba. Sí, esto resultó un poco impresionante como declaración. Sin embargo, lo que está claro es que de alguna manera hay que pasar por Cuba para poder desenredar esta situación que está viviendo el país. La fuerza que tiene justamente el gobierno cubano sobre Venezuela es tal que pareciera que la negociación con Venezuela tiene que pasar por el gobierno de Venezuela y por el gobierno satélite de Cuba, que de alguna manera está también introducido en Venezuela, ejerciendo su control y su poder. Inclusive hay otro elemento que no hemos nombrado acá, es las FARC, es Colombia, es cómo está jugando también en términos de geopolítica lo que está ocurriendo en Colombia con la próxima elección con respecto a Venezuela. Y él lo dice en la entrevista, él habla de todas estas fuerzas que aún están presentes en América Latina y que de cierta manera le permitirían mantener la izquierda aún a flote en la región. Entonces, el tema venezolano dejó hace rato de ser un tema local y un tema meramente venezolano para convertirse en un tema regional. Por múltiples razones. Pero en cualquier caso, habrá que buscar los puentes en algún lado con la situación tan polarizada. Mogherini apuntaba a Cuba. Se buscan mediadores. Hay gente que critica la posición del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Hay gente, pero en algún punto habrá que buscar esos puentes. Bueno, pero es que ya se han hecho algunos intentos. Recordemos que se ha instalado una mesa de diálogo en República Dominicana, justamente, pues con la presencia de Zapatero, con la presencia de Leonel Fernández, expresidente dominicano, etcétera. Sin embargo, ha habido algunos preacuerdos que se han discutido y que el gobierno venezolano finalmente no ha cumplido. Una de las prioridades que había en esas negociaciones era la apertura de un canal humanitario justamente para aliviar un poco la crisis económica, la crisis social que está viviendo Venezuela, y eso no se ha hecho porque implicaría un reconocimiento de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela y el gobierno se aleja de esa posición. Pero la gente sigue sufriendo. Entonces, los diálogos que ya se han instalado han sido totalmente infértiles y bueno, eso le cuestiona al mundo entero, a la comunidad internacional, si realmente el gobierno venezolano está dispuesto a negociar a través de Cuba o no. Claro, porque todo depende de la voluntad finalmente del gobierno de ceder o no en alguno de los terrenos. Las peticiones han estado sobre la mesa desde hace ya muchos meses y sin embargo no ha habido la más mínima voluntad por parte del gobierno de realmente entenderse con esa otra parte del país que también debe vivir sobre el mismo territorio. No podemos simplemente eliminarlos. Y tenemos que hacen falta gestos de generosidad, claro, de ambas partes para poder llegar a un punto de acuerdo en una situación tan polarizada como es la venezolana. Muchísimas gracias. Saray Suárez, Andreina Flores, un placer que hayan estado hoy con nosotros aquí en Primera Plana, todos ustedes. Hasta el próximo viernes. Gracias.